Ya. Entonces, esencialmente, conocer la demanda y necesidad de los estudiantes es fácil y difícil a la vez. Fácil, quienes ya se conectaron con sus estudiantes. Hay una complicidad afectiva con sus estudiantes, conoce a sus estudiantes, dialoga mucho con sus estudiantes. Entonces no va a ser muy difícil identificar la demanda y la necesidad, ¿no? Es como identificamos los padres con nuestros hijos cuando están tristes, cuando están alegres, cuando quieren salir, cuando quieren estudiar, qué sé yo, ¿no? Nosotros sabemos, no necesitamos un formato para eso. Como padres sabemos eso y como docentes también sabemos, ¿no? Identificar eso en nuestros estudiantes, en un diálogo, en una mirada, en una ausencia, en un silencio, sabemos identificar muy bien. Además que conocemos el contexto nosotros, los docentes de base, sabemos el contexto, dónde viven y qué problema tienen otros estudiantes. Esas son las bases para identificar demandas y necesidades, no desde arriba. Por eso que el proyecto de innovación se plantea de abajo para arriba. Es el docente con esa mirada sabia que va a identificar cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar con nuestro estudiante. Entonces, esa es una primera cuestión, colegas. Proyecto que están ustedes ya planteando, primero pregúntense qué competencia y a qué demanda, necesidad responde esa competencia que estoy desarrollando en mi proyecto. Primer vector de la consistencia. Una segunda pregunta clave es ¿cómo? ¿Cómo voy a desarrollar esa competencia? ¿Qué estrategia, qué actividad, qué recurso voy a desarrollar, verdad? Acá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La competencia priorizada es indaga. Indaga porque los estudiantes nos han expresado que están aburridos sentados en la computadora y ellos prefieren hacer proyectos más vivenciales, más ligados al juego, utilizando las manos. Ah, ok, entonces es una demanda que vamos recogiendo y entonces proponemos indaga como una competencia priorizada. Y entonces, ¿cómo voy a desarrollar la competencia indaga? Ah, con biohuerto. Okay, yo trabajo con biohuerto. Muy bien. El cómo es lo que nos va diciendo, digamos, perfilando las estrategias y recursos y actividades que vamos a desarrollar. Pero ese cómo tiene que ser concreto, no puede ser teórico, no puede ser solo basado en el diálogo, no puede ser solo basado desde la reflexión. Sí, tiene que haber diálogo, tiene que haber reflexión, tiene que haber deliberación, pero la estrategia tiene que ser concreta, física. El aprendizaje es concreto, la ciencia es concreto. Uno aprende cuando hace las cosas, cuando la hace con las manos, con todos los sentidos, ¿no? La competencia se desarrolla cuando uno va creando, no escuchando, creando. Esto es importante. ¿Y qué cosa es aquella estrategia o recurso que me permite concretizar el aprendizaje? Que ese cómo sea concreto, el prototipo. El prototipo, ¿ya? Pedagógico hablo, ¿ah? No cualquier prototipo, ¿no? Pedagógico, porque hay muchos tipos de prototipo, ¿ya? Hay prototipo de negocio, como lo hacen con el design thinking. Hay un prototipo tecnológico que se hacen a veces con la gamificación o con los Fab Labs. Hay prototipos, ¿verdad? Agrícolas, como es este mejoramiento de semillas. En fin, el prototipo es bien usado para efectos de innovación. Todos son innovaciones. Pero si nuestra innovación es pedagógico, el prototipo es pedagógico, pues no puede ser otra cosa, no es un prototipo tecnológico, ¿no? No es un prototipo de negocio. Nosotros tenemos que plantearnos prototipos pedagógicos y eso tiene una característica. Y el prototipo pedagógico puede ser bien una actividad, un recurso, lo que sea, pero que te permite pasar de lo abstracto a lo concreto. Eso es lo que estoy imaginando, ¿no? Me permite pasar a
evidentemente a un hecho real. Estoy imaginando descubrir las propiedades de las semillas. Ok, estoy imaginando, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ah, sembrando en un biohuerto. Entonces el biohuerto se convierte en tu prototipo. Profesor, yo tengo ya una estrategia, me dicen algunos profesores, ¿no? Entonces, si tú ya tienes esa estrategia, vaya mirando si, o vaya evaluando si esa estrategia es un prototipo. ¿Y cómo lo hago, profesor? ¿Cómo prototipo en este caso? ¿No? ¿Cómo voy a prototipar mi estrategia, mi actividad, mi recurso para...? Porque lo que nos pide el concurso es que yo tenga un valor agregado en mi estrategia. Y el valor agregado hoy en día es que la estoy haciendo basado en el enfoque STEAM. El enfoque STEAM, ¿no? Es uno de los enfoques que mejor prototipan las estrategias, los recursos, las acciones. Entonces, cuando digo STEAM, lo que estoy diciendo es que vamos con tu prototipo, con tu estrategia, con tu actividad, lo que sea, tienes para que se lleven, para que podamos asignarlo como prototipo, ustedes tienen que desarrollar, movilizar estas ciencias básicas, que es la ciencia misma, la tecnología, la ingeniería, el arte, la matemática. El STEAM son las iniciales, ¿no? De eso, ¿no? Son las iniciales, ¿no? Entonces, en inglés, por supuesto. Y entonces, cuando decimos ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, es que con tu prototipo tienen que hacerlo, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de investigar, sistematizar, indagar. Para tecnología, usar el TIC, ¿no? Ya sea ancestral o informática, ¿no? En ingeniería, estructurar, construir, en el arte, modelar, diseñar, en la matemática, calcular, predecir. Entonces, profesor, me dice un profesor, me dice, yo tengo ya una estrategia que hemos trabajado con mis colegas, ¿no? Que se trata de periodismo escolar, ¿no? Y eso cómo lo voy a poder prototipar. O sea, nosotros utilizamos la radio de la comunidad y con esa radio de la comunidad desarrollamos la expresión oral. La expresión oral es la competencia priorizada. ¿Por qué lo has priorizado? Porque básicamente los chicos tienen dificultades al hablar y además tienen un poco tímidos, pero cuando están entre ellos hablan bastante. Entonces sí creo que hay una necesidad de querer hablar entre ellos, hacer entre ellos. Ah, perfecto, entonces vamos a priorizar la competencia, ¿no? La oralidad se expresa oralmente, ¿verdad? Ay, entonces, pero yo utilizo el periodismo escolar, profesor. Ellos hacen sus reportajes. Ok, vamos a ver si es un prototipo pedagógico. Vamos a ver si es un STEM. Vamos a ver si realmente es una experiencia compleja, porque un proyecto de innovación no es una experiencia simple. Una experiencia simple es una buena práctica, pero tú quieres una innovación, entonces plantéate una experiencia compleja. Compleja, que le ponga a prueba, que le desafíe, a él, no a ti, a él, al estudiante o a la estudiante. Entonces es muy sencillo, hagamos un tabla cualquiera, como esto del STEM, y vamos a prototipar. Ok, entonces la primera pregunta sería, tú en el reportaje que hacen los niños al construir sus guiones de reportaje, ¿ellos investigan? ¿Ellos indagan? Sí, profesor, ellos indagan, ellos movilizan entrevistas, ven los diarios, ven la tele, ven incluso internet en su celular y con eso hacen su reportaje. Ah, qué bueno. Entonces sí investigan, porque la acción de investigar, buscar, analizar, organizar la información es parte de la ciencia básica. Vamos a movilizar estas ciencias desde lo cotidiano, no vamos a hacer ciencia compleja, ¿no? Estamos en un proceso pedagógico, ¿no? No estamos en una investigación de tesis ni nada por el estilo, estamos generando condiciones para que el estudiante se apropie de las lógicas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática. De eso se trata. Eso demora mucho tiempo y eso hay que hacerlo desde ya, desde inicial, ¿no? Entonces, sí, mis estudiantes van revisando, buscando información. Pues, ok, digamos que sí están movilizando la ciencia en lo más elemental. ¿Ok? Ellos se van a dar cuenta.
indagar, seleccionar, es manejar fuentes, ¿no? Es interpretar fuentes. Y esa es parte interesante, que se vayan acostumbrando a que para hacer algo tienen que investigar, ¿no? No para hacer algo tienen que copiar o obedecer al maestro, no, para hacer algo tienen que investigar. ¿Ya? Ese es cambio de lógica, tan sencillo pareciera, pero son fundamentales para el aprendizaje en el futuro. Hay muchos que todavía estamos esperando al experto, al autor, ¿no? Al libro mágico para luego aplicar nuestra metodología, ¿no? A los profesores les cuesta crear metodologías. Los 3 de Price que tenemos en el Perú, Carillo ha creado una metodología para leer con la TIC, ¿no? Ahora Adelaida, que ha ganado hoy, este año, ha creado una metodología para hacer una gamificación. Les habla, ha ganado un concurso mundial de innovación creando una metodología para formular. O sea, la idea es que ustedes, docentes, vayan creando sus metodologías. Pero eso va a ser cuando ustedes están acostumbrados desde muy pequeños a crear. A crear. Básicamente, la escuela lo que nos ha enseñado es a copiar, a obedecer, a repetir, a memorizar. Entonces nos cuesta crear. Nos cuesta muchísimo crear. ¿Ya? Entonces, ok, estamos pendientes de la norma. Ok, ¿no? ¿Qué dice la señora, el Dios norma, ¿no? Entonces, ahí vamos aplicando en función a eso, no nos salimos de ahí, ¿no? La norma delimita lo que no puedes hacer, pero no te delimita lo que tú puedes imaginarte, ¿no? Puedes generar, puedes crear. Ahora, este año, por la pandemia, por fin tenemos en el Perú las normas que se llaman las normas habilitadoras. Uno ve la 96, la 94, las posteriores a eso de la norma relacionada a lo pedagógico del ministerio son habilitadoras. O sea, ninguna restringe nada. Te propone, te sugiere, te impulsa, te motiva. Si tú lees bien la norma, no te dicen prohibido hacer eso, no hay la palabra prohibido, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante, ha evolucionado en ese sentido el ministro Cuenca, sobre todo él, con esas normas, ¿no? Porque creo que lo importante es que acostumbrémonos que el ministerio da el marco, ¿no? Orientador, ese es su rol, ¿no? El marco orientador para el maestro, no es lo que tiene que hacer el maestro. Lo que tiene que hacer el maestro es su propia creación, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso de investigar, sistematizar desde muy pequeño, le estamos cambiando la vida, le estamos ayudando a ser autónomos totalmente. ¿Ok? Muy bien, entonces el periodismo escolar sí van a investigar. Perfecto. ¿Y van a usar tecnología, profesor, en ese periodismo escolar? Sí, profesor, porque están utilizando podcasts y están diseñando además videos y están editando. Han aprendido a editar con el celular, nomás a cortar y a pegar. Ah, perfecto, están usando tecnología. Eso es muy bueno. Antes era eso inviable, ¿no? O sea, a veces nos prohibían incluso usar la tecnología, pero la tecnología se ha convertido ahora en un instrumento eficaz para poder desarrollar ciertos prototipos, creaciones. Todo lo que ayuda a la creatividad es bueno. Todo. ¿No? Entonces, en lo pedagógico, nosotros lo sabemos eso. Si le va a permitir crear, está bien. Pero si le va a permitir a no crear, estar ahí sentado, repetir, repetitivo, eso no es bueno. Si la tecnología me va a hacer copiar, pegar, juntar, no, eso no es bueno. Si la tecnología me va a permitir crear, eso es bueno. Si una maderita me va a poder hacer crear una estructura, una maqueta, es bueno. Si una maderita me va a permitir golpear al otro compañero, no es bueno. El problema no es la maderita, no, el problema no es la tecnología. El problema es cómo vamos dándole viabilidad, ¿no?, a estos recursos, instrumentos para el aprendizaje. Todo tiene que ver con la creatividad. Ah, perfecto. Y en ingeniería, profesor, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer tus estudiantes? ¿Cómo estructuran, cómo construyen o no construyen nada? No solamente construyen el podcast, no, pero eso es usar la tecnología. No, profesor, no solamente hacemos el guión y entonces ahí le falta la ingeniería. Hay que pensar algo más, ¿no? Hay que pensar algo más que creo que es importante, ¿no? Que podamos a ver, un ratito, hay un sonido raro ahí. Gracias. No, esto es importante, digamos, que ellos estructuren, modelen con el arte. Ingeniería y arte están muy
muy sinérgicos son en la ingeniería del arte. Cuando vas estructurando, vas modelando, vas dando armonía, vas diseñando primero, después lo vas haciendo. Eso tienen que hacer. Pero es periodismo escolar, profesor, me dice, ¿cómo voy a hacer eso? No, pero entonces no va a ser muy significativo. Y entonces de pronto me dice, profesor, lo que sí podríamos hacer es que pueden construir un micrófono, ¿ya? Está bien, pero te sigue siendo un poco de baja demanda cognitiva. Algo más. El micrófono me parece interesante. Sí, ¿sabe qué, profesor? También van a estructurar su cámara. Ahora sí, puede ser. Pero ¿sabe qué, profesor? Ahora que usted me dice, un grupo lo que ha hecho es construir su cabina. Su cabina, sí, han hecho su cabina de periodista. Perfecto, eso es, pero ellos, ¿no? No sus papás, ellos con cartón. Eso es ingeniería y arte. Ahí estás desarrollándoles cómo vamos esquematizando, cómo vamos juntando los ángulos, cómo va dando desarrollando el pensamiento visual, el pensamiento modélico, el pensamiento sistémico, algorítmico, se van haciendo desde el hacer, de las formas y de los volúmenes, ¿no? Entonces, eso es, colegas. Lo importante no es que haya cabina, lo importante es que desafíe su cerebro para hacerlo bien, ¿no? Ok, entonces les voy a decir que hagan una cabina. Sí, hagan con sus hermanos, ¿no? Si están ahí en familia, que lo hagan. Ellos mismos, que participe él. Esto no lo se va a olvidar nunca. Pasa la pandemia, se va a olvidar del guión, del reportaje, pero no se va a olvidar esa vez que hizo una cabina con su papá, su mamá. Eso no se va a olvidar. Pero no se va a olvidar la cabina solamente, no se va a olvidar la estructuración de la cabina, la construcción de la cabina, porque de eso se trata la innovación educativa, ¿verdad? Desarrollar competencias. Y la matemática, profesor, ¿cómo vamos con la matemática? ¿En qué momento se utiliza matemática en este periodismo escolar? ¿No? Bueno, la matemática, ¿no? Tienes que exigirle que en cada noticia digan estadísticas, digan números, ¿ok? Ok, pues no solo es leer textos. Ellos tienen que buscar dónde está el número, lo tangible, la evidencia es sobre todo más pesada en la cuantitativa, ¿no? Entonces hay que mirar eso, ¿no? Decir, por ejemplo, en mi reportaje sobre la pandemia en nuestra comunidad, ¿no? El año pasado se contagiaron 30, ahora hay 120. ¿Cuánto por ciento ha aumentado en un año? Esas cosas tienen que saberlo manejar desde muy pequeño. Ahí van a encontrar la necesidad de por qué es importante calcular el porcentaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está está utilizando bajo el enfoque de resolución de problemas, ¿no? Es decir, estoy tratando de ver en qué porcentaje ha incrementado y en qué porcentaje ha bajado, qué sé yo, ¿no? Entonces la relación contra los que han fallecido, la relación por peso, por relación por talla, por relación por edad, por relación por si es migrante, o sea, hay mucho cruce matemático ahí que se puede hacer en los reportajes. Entonces, segunda pregunta para el vector, digamos, para consistenciar mi proyecto es el cómo. ¿Cómo estás tú planteando el desarrollo de la competencia? ¿Ok? Y aquí te proponemos una pequeña estrategia que te puede permitir mirar eso. Una tercera pregunta tiene que ver con el por qué. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué propongo yo esta innovación educativa? ¿No? Entonces, y aquí, colega, mucha atención, porque ese por qué es básicamente el problema o desafío que queremos atender en nuestro proyecto. ¿Ya? Mucho cuidado con pensar que el problema son las demandas y necesidades. No. Los estudiantes nunca son el problema en la experiencia pedagógica. No pueden ser el problema. El problema somos nosotros, los adultos. No, ellos no son nunca el problema. ¿Ok? Todos, incluyendo todos tenemos un potencial. Todos. Tenemos potencial para todo. Somos tan diversos, somos tan sabios, genios, pero a veces no las creemos, pues, ¿no? No creemos que somos genios. Somos genios. No queremos ser genios, que es otra cosa a veces. Los niños son genios, imaginan, crean. Y entonces, si algo pasa, o sea, si el niño no habla, por ejemplo,
No es que no puede hablar, por supuesto que habla, sino que en realidad no quiere hablar, pero no quiere por algo, y pues, seguramente porque es maltratado. Y si es maltratado, ese es el problema que tenemos que enfrentar. El problema es el maltrato en casa. El problema no es que él no quiera hablar. ¿Ya? Ahí es bien importante clarificarnos, porque cuando veo en el proyecto, el problema de cada 10 proyectos, 9, el problema es el estudiante. 90% no lee, 80% no quiere la lectura, tienen miedo a la matemática, tienen baja autoestima, todo es el problema del estudiante. Entonces voy a plantear un proyecto de innovación que resuelve el problema del estudiante. Así no se plantea un proyecto basado en enfoque y competencia. El enfoque de competencia no trabaja resolviendo problemas del estudiante o de la persona. Lo que el enfoque de competencia te plantea es potenciar, es aprovechar el potencial del estudiante, ¿no? Para superar sus limitaciones o estos problemas internos que tiene, para resolver un problema exógeno, externo, o estas causas que originan, entre comillas, el problema en el estudiante. Sí, profesor. Por ejemplo, mis estudiantes son intolerantes entre ellos, pelean mucho, se insultan, ¿no? ¿Ese es el problema o es consecuencia de algo? Yo he puesto ahí, profesor, que dada la falta de empatía, solidaridad, estoy planteando un proyecto que tiene que ver con fiscalías solidarias. Ya, pero está mal planteado tu proyecto, porque el estudiante no puede ser el problema, y tu prototipo, o sea, tu cómo, no es que tiene que resolver el problema del estudiante, no. El prototipo, o sea, tu cómo, ¿no? Tiene que resolver, o sea, este prototipo tiene que resolver el problema, ¿verdad? Exógeno, real, que ocasiona eso que tú has identificado en la demanda y necesidad. Y entonces, a ver, tú pregúntate, ¿por qué los estudiantes son intolerantes, no se aguantan? Pues, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué crees? Porque en la comunidad también pelean mucho, profesor. Todo pelean por terreno, por carnero, por todo pelean. Y ellos repiten eso. Los padres se odian a veces entre vecinos por límites, entonces ellos también están repitiendo eso. Ah, ese es el problema, pues el problema no son ellos. El problema es que hay una comunidad conflictiva. Ah, ese es el problema que tú tienes que resolver con tu prototipo, con tu estudiante. Ese es el desafío que el estudiante va a resolver, ¿no? Con su prototipo. ¿Ah? Gracias a ese problema exógeno, externo, comunal, familiar, ¿no? Va a desarrollar sus competencias. ¿Ok? Entonces este puede ser problema local, problema familiar, problema comunal, global, ¿no? Puede ser virtual también, algún problema imaginario, por supuesto. Ahora estamos en realidad virtual, estamos en estas estrategias que nos permite imaginar y ver sociedades, comunidades, relaciones virtuales, ¿no? Hay juegos incluso, ¿no? De personajes, ¿no? Donde van creando, ¿no? Avatars, le llaman, ¿no? En fin, o casos, o un caso en especial, ¿no? Pero ojo, que esos problemas es muy importante luego decir cuáles son las causas que lo originan. ¿Por qué esta comunidad? El problema es que la comunidad es conflictiva y está dando ejemplos, porque uno aprende del ejemplo, malos ejemplos a los niños. Ese es el problema. Y entonces la pregunta sería, ¿y cuáles son las causas que originan estos problemas? Bueno, hay un problema de tierras, profesor. Ah, ya, pues hay que entender entonces ahí. Entonces hay que ver cómo el proyecto puede hablar con los dirigentes, con el alcalde y saber cómo está impactando negativamente estas peleas en los niños, ¿no? Yo sé que ahí va a ayudar a resolver este problema en algo, ¿no? ¿Ok? ¿No? Entonces, colegas, ahí tenemos, ¿no? Esta respuesta, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo, cuál es la pertinencia, cuál es la justificación de mi proyecto? ¿No? Entonces ahí voy diagnosticando. Voy diagnosticando, obviamente, las demandas también, las necesidades, pero también voy diagnosticando sobre todo el problema, ¿no? Profesor, pero yo no visualizo un problema así, de esa manera, en mi comunidad, todos se llevan bien.
Así se lleva muy bien, pero el currículo ya te ofrece, entre comillas ofrece, ¿verdad? El currículo ya te demanda 7 problemas. 7 problemas que tenemos que desarrollar en nuestro proyecto de aprendizaje, en nuestra innovación. Y eso tiene que ver con los 7 enfoques del currículo. No me digan, pues, que en tu comunidad no hay machismo. Sí, sí hay machismo. Ya, pues es un problema que tenemos que atacar ahora. No mañana, ahora, con nuestros niños. Tienen que entender que eso no está bien. Que hacer bromas sexistas, machistas, no está bien. Ahora. Que el rol entre mujer y hombre son iguales. ¿Ok? Entonces, ahí es muy importante. 7 enfoques. ¿Y acaso no hay pobreza en tu comunidad? Sí hay pobreza. Después de la pandemia han perdido su trabajo. Ya, pues acá hay un enfoque de derechos. ¿Qué hacemos como Estado, como comunidad? ¿Qué hacemos para ser conscientes por lo menos de lo que estamos viviendo? Una sociedad injusta, excluyente, ahora racista incluso, ¿no? Porque vemos estas últimas noticias políticas están muy ligadas al racismo. Es triste, doloroso lo que está pasando en este país. Realmente a mí me duele lo que está pasando en este país. Me dolía ya, pero no me duele tanto como el racismo que se le tiene al presidente, por ejemplo, al premier, por ejemplo. Ya más allá si estamos o no de acuerdo en su formación, en su manera de hablar, eso es, ya, esa es otra discusión. Puedo no estar de acuerdo con su pensamiento, pero el racismo que se exprese, incluso de gente muy ilustrada, dice mucho del racismo que se tiene del Ande, del racismo que se tiene de la Amazonía, de los pobres. Y por eso no hay preocupación, pues, para cambiar estos modelos que permiten que la gente más pobre sigue pobre. No hay esa preocupación, no hay esa ansiedad, no hay ese dolor. ¿Cómo va a sufrir? ¿Cómo se va a preocupar si realmente lo tratan como inferior? ¿No? Es terrible lo que acabo de leer, por ejemplo, unos posts de gente formada, ¿no? Sobre el rol que ha desempeñado el presidente fuera en México y en Estados Unidos. Yo estoy en México ahorita, ¿no? Y aquí en México realmente le ha caído al presidente muy bien. La gente lo admira al presidente, dice, wow, cómo con orgullo se manifiesta con vestimenta que refleja su país, ¿no? Porque en México son aman mucho su cultura, aman mucho, ese es el país quizás más potente, más por eso, aman mucho lo que ellos son. No veo mucho racismo ahí en México, ¿no? Es diferente, ¿ya? Pero en peruanos atacando, ¿verdad? De esa manera es terrible, ¿no? Terrible. Lo mismo del otro lado, ¿no? Cuando atacaban a una candidata japonesa, o sea, ¿qué tiene que ver si es japonesa, si es china? Racismo puro. Venga de donde venga, como maestros, como pedagogos, de donde sea que venga estas ofensas racistas, nosotros no negociamos con eso. Somos implacables. No podemos permitir que una persona se cree superior a otra, por cualquier situación. Y ese es un problema de enfoque de derechos, de intercultural bilingüe, colegas. Esos son unos proyectos de innovación que necesitamos. Ahora, si tú dices que era un proyecto pertinente, atacar el racismo, atacar las situaciones que no respetan la interculturalidad, esos son los proyectos que necesitamos. Cuando decimos, ¿por qué? Porque estamos en un país machista y racista. Por eso hago este proyecto. Lamentablemente, cuando veo los proyectos, no atacan esos problemas. Atacan, no leen, ¿no? No pueden leer. Todo, de cada 10, 6 son de comunicación. Proyectos para que puedan leer mejor el libro, por favor. Vayamos más allá. Vayamos más allá. Y entonces ahí quiero decir una cosa. Cuando nosotros priorizamos una competencia, priorizamos esta competencia y estamos decidiendo que esa competencia la vamos a evidenciar. Ahorita vamos a ver eso, evidenciar, una evidencia de aprendizaje. Pero vamos a impactar a otras, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Mi competencia es indaga con el biohuerto, ¿no? Ok, ese es indaga, tú tienes que evidenciar, pues, ¿no? ¿Qué cosa vas a evidenciar? Ahorita vamos, ¿no? Tienes que evidenciar
básicamente, ¿no? Acá tienes que evidenciar, indaga. Pues, ¿dónde está indaga? Vamos a ver acá en el currículo. Ahorita estoy revisando la página 33 y 34 del currículo, porque eso sí, ¿no? Tenemos que manejar con el currículo en la mano, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Acá está indaga. Indaga. ¿Qué voy a evidenciar? Para decir que estoy desarrollando la competencia, ¿qué voy a evidenciar? Voy a evidenciar estas capacidades. Y no es fácil. Cada evidencia es distinta. Ojo, problematiza situaciones. Si tengo 10 alumnos, hay 10 maneras de problematizar. Si digo diseña estrategias, es 10 maneras de diseñar sus propias estrategias. No es que yo les voy a enseñar a problematizar. No es que yo le voy a dar la estrategia. No, así no funciona. Son los estudiantes de manera autónoma que van a evidenciar estas capacidades. Por eso priorizo, pues. Priorizo porque sabemos que priorizar una competencia ya es un mundo, es un universo, es complejo. Porque tengo que, si mi proyecto es una innovación, tengo que demostrar evidencias. Y aquí está. Ah, ok. Entonces, cuando yo priorizo, eso quiere decir que voy a evidenciar las capacidades de esa competencia. Por eso se llama competencia priorizada. Pero esa competencia impacta a otras. Sí, profesor, porque cuando yo algunos más, algunos menos, algunos con más intensidad, algunos menos. Y alguien me dice, profesor, sí tiene razón. Cuando van a indagar en el biohuerto, antes yo les digo que armen el biohuerto, pues, ¿no? Que armen el biohuerto y entonces ¿qué cosa? Van a movilizar recursos, van a gestionar recursos de manera autónoma. Ah, entonces hay una competencia, pues gestiona. ¿Qué vas a hacer con eso? No la vas a poder evidenciar porque ya se veía demasiado, pero sí la vas a cotejar, las vas a observar, las vas a evaluar en el actuar. ¿Ok? Ahí está. ¿No? Ahí está, lo estoy cotejando. ¿Y qué pasa, profesor? Mira, yo he pedido de 10 biohuertos, solo 2 han hecho ellos mismos. Los otros 8, ¿no? Lo han hecho los padres o no lo han podido hacer. Ah, entonces ahí hay un problema, ¿no? Ellos no saben gestionar de manera autónoma. Entonces, esa competencia impactada se convierte luego en competencia priorizada en el siguiente proyecto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa no es otra cosa que mirar el desempeño de mis estudiantes en el hacer, en el contexto del crear. Por eso estoy cotejando. El primer proyecto podremos nosotros decidir la prioridad con demanda y necesidad, pero las siguientes, las demandas y necesidades salen de tu propio proyecto. O sea, profesor, a ver, ordenándonos. Yo he priorizado indaga. Muy bien, eso tienes que evidenciar. Cada alumno mostrar sus evidencias. Sí, profesor. Pero estoy impactando en la competencia gestiona. Sí, estás impactando. Ok, tú has decidido impactar en esa porque obviamente por la característica de tu proyecto sabemos que estás impactando. Ok, muy bien. Entonces, a eso no evidencio. No. Yo te sugiero que no. Si no estás acostumbrado a trabajar en proyecto, no. Quizás más adelante. Si tus niños ya hacen proyectos de manera autónoma, evidencia, tú mismo ya dominas la evaluación formativa y todo eso, acá prioriza 4 o 5, no hay problema. ¿No? Si los chicos mismos les encanta evidenciar cosas, perfecto. Pero si es la primera vez que ellos van a plantear, diseñar, estructurar, ellos solos van a evidenciar, te van a explicar. Si eso lo van a hacer por primera vez y no están leyendo de la página 29 a la página tal, o copiando, o bajando, o pegando, y solamente eso, si no están acostumbrados a eso, sino a crear, bueno, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces ahí, muy importante saber que, entonces esta competencia impactar la voy a cotejar. Hago mi cotejo, voy apuntando, ¿no? Voy diciendo, mira, esto sí, esto no, no hay. Entonces, esa parte eso es recoger demandas y necesidades también. Pero sobre todo es también hacer una evaluación cualitativa. Y esa justamente se convierte en mi próximo proyecto en una priorizada. Pero ¿qué pasa, profesor? Si todos gestionan. Si todos gestionan, no tienes por qué priorizar esa competencia. Déjalos ya. Prioriza otras. Prioriza identidad, por ejemplo, que es otra competencia compleja. Explica el mundo físico, que es otra competencia compleja. Ok. Y puedo priorizar lee, escribe o resuelve problemas de cantidad.
Por supuesto que puedes priorizar, pero mi sugerencia es que estas son competencias de soporte, es decir, que todo el tiempo van a leer, todo el tiempo van a expresar oralmente también, todo el tiempo van a resolver problemas de cantidad y eso se va fortaleciendo a largo plazo. Entonces, normalmente yo sugiero que todas las competencias de comunicación sean de soporte. Si de comunicación quiere desarrollar un proyecto realmente que pueden leer, plantéate otra competencia. Por ejemplo, un profesor me dice, profesor, yo soy de comunicación, estas son mis competencias. No, ninguna competencia pertenece al área. No, ahí hay un problema de comprensión. Hay un énfasis, es otra cosa, para organizar nuestro trabajo en este sistema magisterial que está muy mal planteado, pues está planteado por áreas, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos por competencias en todo caso, ¿no? Pero bueno, pues no, y entonces hay currículos por áreas. Es algo que espero se resuelva, pero lo que tenemos que tener claro es que ninguna competencia pertenece a ningún área, a ninguna edad, ni a un ciclo. Todas las competencias planteadas en el currículo y otras que no están ahí pertenecen a las personas, no a los documentos o a los instrumentos, ni a las áreas. Entonces decía la profesora, profesora, a ver, pero yo soy de comunicación, sí, yo lo sé. Yo quiero hacer un proyecto y yo puedo plantear, explica el mundo físico, claro, deberías. Y entonces, mira, que explique, por ejemplo, por las diferentes pandemias que hubo en el mundo. Que lo expliquen con un ensayo, que escriban eso, que te lo expongan. ¿No estás desarrollando comunicación ahí? Sí, sí, profesor. Pero no estás desarrollando comunicación por comunicación. Le estás haciendo entender que todas las competencias vinculadas a la comunicación son muy importantes para explicar el mundo. Ajá, ya lo entendí. Por supuesto. Ajá, muy bien. Entonces, muy importante, colega, entonces, que podamos tener en cuenta, ¿no? Ok, entonces, es muy importante que esta competencia de lee, escribe, sea transversal porque hay que desarrollarlo siempre, siempre. Cualquier proyecto que hagamos, van a leer, van a escribir, deben hacerlo. Y tú vas acompañando ese proceso a largo plazo, ¿no? Muy bien, en su ritmo. Porque, ojo, leer la expresión oral es lo más diferente que hay entre nosotros. O sea, eso no se puede desarrollar la expresión oral con un proyecto. Es más, a veces lo dificulta. La expresión oral, colegas, es lo más puro y propio que tenemos cada uno de nosotros porque tiene que ver con las maneras de sentir, de hablar, de procesar la lengua, los labios, la garganta, el cerebro, conexión con la lengua, las manos, otros mueven más las manos, unos mueven más, el proceso de análisis de la información, todo eso es propio y distinto. Eso nosotros no lo enseñamos. Nosotros aprendemos eso por sí solo. Motivamos, sí. Desafiamos, sí. Acompañamos, sí. Pero quien aprende eso es la propia persona y lo hace a largo plazo. Lo tenemos que hacer a largo plazo. Y ustedes se van a dar cuenta las maneras distintas que tienen de expresarse. Algunos los expresan de manera muy secuencial, sistémica al hablar, otros no, son muy ramificadas, otros prefieren no hablar mucho, otros hablan demasiado. Es decir, eso tú no lo puedes disciplinar, o sea, no lo puedes estandarizar, pues ese sería un pecado, ¿verdad? No. Lo que hay que hacer es que pierdan el miedo de hablar, pero no es solo entrenar a hablar, pues la oralidad no es eso. Van a hablar en la medida que se sienten motivados, desafiados en cada una de las experiencias que tú le estás planteando y tú vas mirando su progreso. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos, para formular el proyecto, tenemos que plantearnos primero, ¿cuál es la demanda y necesidad de mis estudiantes y qué competencias voy a desarrollar? Luego, teniendo claro la competencia, ¿cómo lo voy a desarrollar? Y ese cómo tiene que prototiparse movilizando estas 5 ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué estoy planteando este biohuerto? ¿Por qué? Porque quiero resolver un problema que he identificado, que son prácticamente las causas que originan estas demandas y estas necesidades. ¿Ok? Y entonces, aquí va la flecha. A partir de eso, nosotros podemos ya plantear, ¿no? Podemos plantear nuestro objetivo general.
¿no? Objetivo general tiene que ver siempre con la competencia y el prototipo, ¿ok? ¿No? Desarrollar la competencia que he priorizado a través del prototipo y puedo añadir dónde, con quiénes y para qué, digamos, en una comunidad tal, con los chicos del ciclo tal, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? ¿No? Uno va soñando, ¿no? Que quiere impactar. Ejemplo acá, promover el proceso de indagación, ¿no? Que es la competencia, que no debe ser explícita, pues literal, ¿no? Está implícita, ¿no? A través del biohuerto, ¿ves? Este es mi prototipo. En estudiantes del ciclo 3 del ICP, Jaén, Contreras, ya, qué sé yo, ¿no? Objetivo general. ¿Estamos? Muy fácil. Cuando a mí me dice, profesor, quiero que revise mi proyecto, primero que le pido es el objetivo. Si en el objetivo encuentro competencia y prototipo, vamos para adelante. Si no está ahí, entonces no hay claridad en ese proyecto. ¿Ok? Luego voy preguntándole, ¿y por qué estás planteando esto? ¿No? Y ese por qué tiene que estar asociado en la demanda y necesidad y el problema focalizado. Con esos tres, señores directores, ustedes pueden hacer lo que se llama hoy el acompañamiento, ¿verdad? Pedagógico a sus docentes. Profesor, señor director, tengo un proyecto. Mira, triangulo pues con él, ¿no? ¿Qué competencia vas a desarrollar con ese proyecto? ¿Por qué lo estás haciendo? A ver, explícame bien tu prototipo. Ya, listo. Esas son las preguntas que necesitamos de los directores. No que me pidan documentos, ¿no? Sino que me planteen estos asuntos puntuales pedagógicamente para yo como innovador puedo seguir desarrollándome, ¿no? Y entonces ahí se da mucha libertad, ¿no? O sea, nosotros como directores no podemos decidir la competencia, es el docente. Lo que tenemos que es preguntarle como director, ya, ¿y por qué has priorizado? Eso sí, ¿por qué esa competencia que usted ha priorizado no recoge demanda y necesidad? Nosotros no podemos decidir prototipos, eso lo decide el docente. La manera, la forma lo deciden ellos, ¿no? Lo que sí tendríamos que preguntarles, pero moviliza estas ciencias, eso sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces, estas son pues preguntas claves del director que para acompañar al innovador, ¿no? Eh, en efecto, creo que esta es la primera parte de la formulación que queríamos compartir. Ahora bien, una vez formulado, tenemos que entender ahora que tenemos que pasar al diseño, ¿no? Al diseño. Ya tengo competencia priorizada. Ok, ya tengo mi competencia priorizada, ¿no? Ya, y por tanto, voy ahora a diseñar el proyecto, ¿ok? Y para eso, colegas, ¿no? Para eso, lo que yo quiero compartirles algo, a ver un ratito, acá. Ok, muy bien. Para el diseño ya de mi proyecto, o sea, la metodología de mi proyecto, ¿no? Pues yo ya la formulé, ¿verdad? No debemos olvidar que la experiencia de aprendizaje está planteada por procesos, ¿no? Es muy importante que podamos vivir procesos, ¿no? Nuestra vida es un proceso, ¿no? Siempre para adelante, pues, ¿no? O sea, es secuencial, nunca antes, no podemos volver al ayer, ¿no? O sea, ni siquiera a las 5 de la mañana de hoy, no podemos, ya ocurrió, ¿no? Entonces vamos para adelante, ¿no? Y lo que ocurrió a las 5 de la mañana tiene algo que ver con lo que va a ocurrir ahora y después, por supuesto, todo suma, todo acumula, ¿no? La mochila de la edad, todo, cada segundo va aumentando, o sea, es irreversible, ¿no? La experiencia de aprendizaje es algo así. Todo lo que hacemos acumula, es para adelante. Lo que hagamos nos va a servir para el futuro o nos va a perjudicar dependiendo de qué cosa hacemos, ¿no? Entonces, el proceso innovador también tiene un proceso, digamos, tiene una ruta para adelante, ¿no? Entonces, que está pensada también en el currículum, ¿no? En el currículum también está pensado por procesos, también está planteado como experiencia. Cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, estamos hablando de procesos, ¿no? Paso a paso. Y entonces la competencia en el currículum tiene más o menos, ¿no? Organizado sus capacidades en procesos. Si nosotros vemos competencia X, las primeras capacidades están básicamente
ayudando a la autonomía, al ejercicio de la autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Que en la experiencia de aprendizaje o en el proyecto de innovación, lo que tenemos que asegurar con nuestras primeras actividades es la autonomía. Autonomía del estudiante. Cuando uno lee la metodología del proyecto, uno dice, wow, de pronto el profesor le manda a hacer cosas al estudiante. ¿En qué momento ellos ejercen su autonomía a opinar, a plantear? No está, no está. ¿No? Puede estar muy bien planteada la competencia, puede estar bien focalizada el problema, puede estar un prototipo interesante, pero cuando lee las actividades uno, ¿en qué momento el estudiante es el protagonista? Porque en las actividades dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, importante asegurarnos el ejercicio de la autonomía y de ahí para adelante. Por eso que se transversaliza la competencia autonomía. ¿Ok? Porque todas las competencias funcionan con esa competencia. Si no, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Y luego, miramos la competencia. Las primeras capacidades tienen que ver con la autonomía. La segunda capacidad tiene que ver muchísimo con la creatividad. O sea, con el proceso creativo, con el hacer. No basta dar espacios para el ejercicio de la autonomía. No. Lo importante es que hagan, que crean. Si no, no hay pues aprendizajes. Y también revisamos las actividades y no hay, ¿en qué momento los estudiantes hacen? No hacen en realidad, ¿no? Copian, siguen una guía, siguen a un instructivo, incluso el profesor le da una guía bien pauteada. Eso no, eso es pensar por ellos. Mucho cuidado con eso. O sea, los estudiantes no pueden seguir guías, pues, ¿no? O sea, los estudiantes tienen que ellos crear sus propias guías personales. A eso tenemos que apuntar en el proyecto, ¿no? Luego tenemos la salida, que son las últimas capacidades de la competencia, que tiene que ver con la metacognición, la reflexión. Esto es importante, mira, si el colegio, si la escuela nos hubiera enseñado a reflexionar lo caminado, seríamos un país que no hubiera repetido los mismos errores, ¿no? Históricos que seguimos repitiendo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque uno a veces va caminando sin reflexionar, ¿no? Los pasos, el camino, y vamos cometiendo los mismos errores una y otra vez, ¿no? Y nos quejamos, ¿no? Entonces, a enseñar a los estudiantes, digamos, propiciar en los estudiantes esta capacidad metacognitiva de saber que lo que hizo está bien o está mal, para qué lo hizo, qué aprendió, cómo lo hizo, que él mismo toma conciencia de lo que vivió, es muy importante para formar personas íntegras, ¿no? Que aprovechen y aprenden de su vida misma, ¿no? Y también respetan al otro, ¿no? Porque cuando una persona ve que no responde, está muy callado, uno puede estar pensando que no quiere hablar o puede estar reflexionando lo que ha pasado, ¿no? Entonces, estos tres subprocesos, colegas, son los que componen el diseño de la competencia con sus capacidades. Vamos a ir en este momento. Aquí está. Vamos a revisar algunas. No nos alcanza el tiempo de revisar todas, ¿no? Vamos a revisar algunas, ¿no? Por ejemplo, la 17. Dice, construye interpretaciones históricas. Esa es la competencia. La capacidad, ojo, no dice enseñar historia. No, dice construye, hacer interpretaciones. Quiere decir que ha investigado, pues, ¿no? Y está analizando varias fuentes, ¿no? Y por eso interpreta, por eso comprende. Históricas, no solo históricas, familiares, personales, de país, no solo historia Perú universal, no. Mucho cuidado con esta competencia, ¿no? Construye interpretaciones históricas, no solo del Inca, pre-Inca, no solo eso, en general, ¿ok? En general. Pero para esta competencia,
nos plantea el currículo 3 capacidades. La primera capacidad dice, interpreta críticamente fuentes diversas. Esto solo se hace en el ejercicio de la autonomía. No te dice copia fuentes, no te dice memoriza fuentes, no te dice lee fuentes, dice interpreta críticamente. Y ese es un proceso autónomo. Solo se interpreta críticamente, todo lo demás tiene sentido, si no, no. ¿Y qué debo hacer para que interprete críticamente? Que ellos sean actores y protagonistas de la búsqueda, de la construcción, del análisis de las fuentes. Si las fuentes fueron derivadas, guiadas, protocolizadas por el docente, no van a interpretar críticamente, sino van a decir lo que tú quieres escuchar. Críticamente, es decir, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Además, tengo un propio estilo de interpretar, identificar lo que para mí no está bien, no está mal. Si no, no sería crítico, pues. ¿Ok? Si no, sería doctrina, ¿no? ¿No? Interpretar críticamente tiene que ver entonces con el ejercicio de la autonomía. Esto de acá, ¿no? El ejercicio de la autonomía. Las primeras capacidades tienen que ver con la autonomía. Luego dice, comprende el tiempo histórico. Cuando dice comprende el tiempo histórico, te está diciendo que va a hacer, ¿no? Va a construir. Se comprende lo que se hace. No se comprende lo que se escucha. Se comprende lo que se hace, lo que se construye, ¿no? Una línea del tiempo, un árbol genealógico, una bitácora histórica, qué sé yo, pero van a ser. Entonces comprende, ¿no? Comprende. Y aquí viene lo que nosotros llamamos la creatividad. Este es el inicio de la experiencia, este es el nudo de la experiencia. Y esta es la parte más importante porque aquí es donde van a desafiar todas sus competencias al hacer, ¿no? Ok. Luego viene, explica y argumenta en los procesos históricos, argumenta procesos históricos, explica y argumenta, dice, tiene que ser un proceso reflexivo y de evaluación, ¿no? Ok. ¿Qué nos dice? Salida, la metacognición. Es decir, la evaluación y la reflexión, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Podemos ir a otros? Sí, podemos ir a otros, por supuesto. Indaga, problematiza situaciones. Es un ejercicio autónomo, por supuesto, porque tiene que ver con dudar, con entender y comprender el problema. Ellos, no tú. No la manera como tú quieres que comprendan y entiendan el problema. Ellos tienen que problematizar situaciones vividas. Y luego viene todo el aspecto de creatividad. ¿Dónde está? Diseña, genera y analiza. Ahí te está diciendo incluso cómo vas a generar el proceso creativo con esta competencia. Les tienes que hacer diseñar, los tienes que hacer que generen información con eso que hacen y luego tienen que analizar con eso que hacen. Un biohuerto, un laboratorio ancestral, ¿no? El empaquetado de hierbas medicinales, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? El proceso creativo. Y luego viene la metacognición. Evalúa y comunica. Colegas, las competencias están planteadas para que ustedes puedan visibilizar una experiencia. Profesor, dime usted los pasos para un proyecto de aprendizaje o una experiencia de aprendizaje. Bueno, aquí están pues los pasos. Va a depender mucho de tu competencia, ¿no? De tu competencia. Mi competencia se indaga. Aquí están pues. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Aquí está facilito. Ah, ya. Y entonces, si mi competencia, por ejemplo, es resuelve problemas de cantidad, aquí está, colegas. Primero traduce, después comunica, después usa estrategia y después argumenta. Ahí están los hitos. Autonomía, ¿verdad? Autonomía, ¿no? Creatividad y metacognición. Igual acá. Autonomía,
creatividad y metacognición. Esos son los pasos. No hay más pasos. Si quieres, te aferras al proceso didáctico antiguo, ¿no? Saberes previos, motivación, problematización, acompañamiento, qué sé yo, ¿no? Para una sesión, ¿no? Para una sesión. Pero lo más importante es que tú propongas tus propios procesos didácticos. Tú, siguiendo estos 3 criterios: autonomía, creatividad y metacognición. No olvidar eso. En el jurado, cuando lee cualquier jurado de cualquier proyecto serio, de cualquier concurso serio, lo que tiene que revisar es eso en tus actividades. A ver, quiero ver actividades donde el estudiante ejerce la autonomía, el estudiante crea y el estudiante realiza metacognición. Muy bien, sigamos. Teniendo entonces claro eso, colegas, ¿no? Vamos a ir a este cuadro, ¿no? Y he hecho un cuadro, un poco que les ayude. Primero decimos, al inicio de mi experiencia tengo que asegurar el ejercicio de la autonomía. En el proceso de mi experiencia, en el nudo de mi experiencia, tengo que asegurar el proceso creativo, y a la salida de mi experiencia tengo que asegurar la metacognición. Ok, me queda claro entonces esa parte, y entonces aquí lo que vamos a hacer es darles algunas sugerencias para que ustedes propongan sus actividades. Aquí en este azul es donde ustedes van a proponer sus actividades, ¿ya? Pero les vamos a dar unas sugerencias, ¿no? Unas sugerencias, ¿no? Ok. ¿Cómo? Porque la pregunta es eso. Ya, profesor, ok, me queda claro que autonomía, creatividad y metacognición, pero ¿cómo yo en mis actividades, cómo voy, cómo aseguro el ejercicio de la autonomía? Dame ejemplos, dame sugerencias, profesor, ¿cómo hago? ¿No? Pero me queda claro porque es muy general lo que me está diciendo usted. Ok, le vamos a dar 3 sugerencias. Para el caso del ejercicio de la autonomía. Leyendo la literatura, pues, ¿no? Las investigaciones actuales, ¿qué nos dice? ¿Cómo aseguramos en una experiencia de aprendizaje el ejercicio de la autonomía? Bueno, 3 planteamientos puntuales. Un primer planteamiento tiene que ver con emocionar e inspirar. La emoción con el aprendizaje tiene un vínculo muy estrecho. Uno aprende lo que se le emociona, ¿no? Hay que emocionar a nuestros estudiantes, hay que inspirar, hay que motivar y sensibilizar más allá, hacer esa conexión espiritual con nuestro docente. Eso es muy importante. Primero es eso, ¿no? Si no emocionamos, todo lo demás se va a convertir en una tarea. Y una tarea no es una experiencia de aprendizaje. Una experiencia es experimentar, sentir, emocionarse, sentirse feliz. El propósito esencial, fundamental de nuestra práctica es que hacer más feliz a nuestros estudiantes. No es otra cosa. ¿Ok? Y entonces, lo primero que yo te sugiero que emociones, inspires. Segundo, que sea el estudiante, porque si está motivado, si está emocionado, el estudiante va a imaginar, va a visionar, va a ensayar ideas, va a ver escenarios, es decir, que desarrolle su pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tenga la capacidad de proponer, de construir su propio camino. Pensar estratégicamente. ¿Ok? No soy yo el que tiene que decir qué tipo de prototipo. No soy yo lo que tiene que plantear los pasos. Es el estudiante. Tengo que plantear ahí una asamblea estudiantil donde van a proponer o trabajar en grupo, o ellos que me propongan una ayuda visual. ¿Qué es lo que están pensando hacer? Yo le doy criterios, delimitaciones, por ejemplo, lo que puedo decir, vamos a desarrollar un museo en las casas, ¿no? Un museo, ¿no? Que está muy famoso ahora, ¿no? Los museos. Un museo en cada una de nuestras casas. Profesor, pero a ver, ¿cómo eso del museo? Explícanos. Lo que tenemos que hacer es un poco revalorar nuestra historia. Lo pueden hacer de distintas formas, con las fotos, con las ropas, con la música, con lo que sea. Y entonces cada estudiante va a proponer su tipo de museo, ¿no? Entonces vamos guiando. ¿En qué momento investigas? ¿Y qué vas a construir? ¿Y cómo vamos a utilizar el arte? Ah, ya. Ahí está el diálogo formativo, ¿no? La evaluación formativa, ¿no? Okay. Luego delibera
para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Ellos tienen que discutir, dudar entre ellos. Mira, este museo de Pablito está bien, el de María está bien, ¿qué le falta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Que deliberen, que sepan argumentar y defender su posición. Porque no se olviden que estamos desarrollando competencias, no estamos desarrollando estrategias. Competencias, colegas, ¿no? Debe tomarse su tiempo para eso, ¿ya? Entonces, si yo emociono, si mis niños piensan estratégicamente y desarrollan pensamiento crítico, estoy asegurando, por lo menos, el ejercicio de la autonomía en mi estudiante. Y aquí yo planteo, pues, estas actividades. Y aquí hay más ideas, ya. Y profesor, ¿y cómo hago para el proceso creativo? Ya hemos explicado eso, ¿no? Hemos explicado eso, básicamente, ¿no? Que podamos cotejar con el STEAM para que este proceso creativo, por lo menos, ¿no? Haya actividades de crear prototipos, de aplicar el prototipo a una situación real, ¿no? A una situación real, ¿no? O sea, porque de hecho el prototipo lo que tiene que hacer es resolver un problema real, que es la que hemos identificado, y evaluar la eficacia del prototipo. Y eso sí, mejor si ustedes hacen vueltas y vueltas virtuosas. Es decir, que el estudiante crea, aplica, evalúa su prototipo él mismo, y después de esa evaluación vuelve a recrear, vuelve a reaplicar, vuelve a reevaluar, y vuelve a reaplicar, etcétera, etcétera. Es un círculo. Cuanto más vueltas das, cuanto más ensayos das, cuanto más prueba, ensayo, error hay, más posibilidades tenemos para desarrollar el proceso creativo, o sea, la competencia. Y finalmente, la metacognición, que tiene que ver con reflexionar, ayudarlos a reflexionar, ¿verdad? Espacios de reflexión, que ellos tengan espacio de preguntarse a sí mismos, ¿para qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Para qué apliqué? ¿En qué me ayuda? Y luego socializar. La socialización es una manera de metacognición, porque voy a socializando lo que voy entendiendo y voy socializando para aprender. Uno aprende lo que enseña, sobre todo, y ahí se cierra el desarrollo de la competencia. Cuando tengamos la capacidad de enseñar a otros lo que aprendí, a indagar, por ejemplo, es donde ya nunca más se va a olvidar. Todos ustedes han aprendido, sobre todo, enseñando, ¿verdad? Los maestros tenemos esa, digamos, ventaja. Enseñamos todo el tiempo y aprendemos todo el tiempo. Ok, dicho esto, colegas, entonces tenemos, vamos a hacer un ejemplo. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, colegas, yo tengo el ejercicio de la autonomía, el proceso creativo, ¿verdad? Y la metacognición, si estamos trabajando eso, ¿no? Con estas sugerencias, acá hago mis actividades. ¿Qué pasa si yo ya he priorizado una competencia? Que era un ejemplo. Muy bien, vamos a trabajar con construye su identidad. Ah, esa es la competencia que he priorizado. Construye su identidad. ¿Estamos? Ok. Si esa es la competencia, entonces voy a distribuir las capacidades según, ¿verdad? Según el momento. Ya hemos dicho esto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? A ver aquí, acá, inicio, nudo, creativo, salida, ¿no? Ok, entonces mis capacidades las voy a distribuir. A ver, muy bien. Entonces, esta competencia, ajá, ahí está. Tiene, básicamente, no tiene estas capacidades. Se valora a sí mismo, pues no es otra cosa que ejercer la autonomía. ¿Cómo voy a hacer para que se valore a sí mismo? Voy a generar estas situaciones y entonces planteo mis actividades. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos, mira, para plantear las actividades ya tenemos ayuda, ¿no? Primero, ¿qué debo lograr? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, ya está. Entonces ya, con eso ya ustedes pues son genios, plantean sus actividades. ¿Qué voy a lograr? Que son las siguientes capacidades de la competencia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a lograr y cómo lo voy a hacer? ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos las capacidades distribuidas. Esa es la verdadera diversificación, pues, ¿no? Es la verdadera
planificación curricular. Es sostener las capacidades en una experiencia de aprendizaje determinada, ¿no? En función a la competencia priorizada, ¿no? Es lo que hemos hecho ahora. Profesor, yo quiero trabajar en conjunto con otro profesor. La profesora de personal social va a trabajar, pero yo soy, por ejemplo, de otra área, que es de historia. Entonces vamos a priorizar también construir interpretaciones históricas. Ok, muy bien. Entonces, profesor, ¿yo tengo que hacer otras actividades? No, con las mismas actividades, porque no hay que estresar a nuestros estudiantes con cada actividad por cada competencia, ¿no? Entonces, muy bien. Ajá. Entonces voy a distribuir también mis capacidades. Entonces, en mi caso de historia, en este proyecto, yo en la primera parte del proyecto voy a evidenciar, interpreta. Así es. Se valora a sí mismo el otro profesor, interpreta tú. Y en el segundo caso, el segundo momento comprende el tiempo histórico y en el tercero explica y argumenta procesos históricos. ¿Ok? Ya que hice, solo he distribuido, ¿verdad? He distribuido como hemos visto ya, ¿no? Ok. Y entonces, aquí viene lo importante, colegas. ¿Qué pasa si somos dos profesores, hemos identificado dos competencias, y entonces, ¿cómo hacemos para evidenciar? ¿Cada uno maneja su evidencia? No. Lo ideal es que la evidencia articula las áreas, pues, si vamos a hablar en términos de áreas. Las evidencias debería articularte la evaluación formativa, debería articularte las actividades, todo. A ver, profesor, explícame. Para eso, antes, colegas, tenemos que entender qué cosa es una evidencia de aprendizaje. ¿Ya? Ok. Hasta aquí, lo que tenemos es planificado las actividades, pero todavía no tengo las evidencias. ¿Ya? Vamos a plantear las evidencias. Entonces, decimos, evidencia de aprendizaje es la acción. Vamos a ver aquí un ratito. Vamos a hacer un tag. Para plantear una evidencia de aprendizajes, ¿no? Tenemos la acción, pues una capacidad, una habilidad, una competencia, ¿verdad? Tenemos el producto, ¿ok? El producto, acá está el producto, la situación y el conocimiento, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando decimos acción, podemos unos ejemplos, expone, construye, reflexiona. Cuando decimos producto, estamos diciendo, por ejemplo, un plan, un informe, un esquema, un prototipo, una maqueta, un ensayo, un video, un testimonio, ¿no? Cuando hablamos de situación, que está más ligado a tu proyecto, ¿no? Situación significativa, le dicen, ¿no? Entrevista a sus padres, trabajo en equipo, visita a la granja, una tertulia escolar, ¿no? ¿No? Cuando decimos conocimiento, ya eso sí lo sabemos, ¿verdad? Es los índices de la pandemia, según las causas de la guerra interna del ya son conocimientos, lo que nos plantea el libro. ¿Ah? ¿Ah? Listo. Entonces, aquí tenemos, básicamente, elementos para plantear la evidencia de aprendizaje. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Ok. Por ejemplo, voy a plantear una evidencia de aprendizaje. Expone, que es básicamente la acción, ¿no? Expone. Su maqueta de granja, ¿qué cosa es? Es el producto, ¿no? Maqueta, ¿no? Maqueta, ¿no? Producto de la visita, ¿no? Su maqueta, vamos a poner su maqueta nomás para que no se repite. Producto de la visita de la granja de la comunidad. Visita a la granja de la comunidad, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué cosa es la visita de la granja de la comunidad? Es básicamente, ¿ah? Es la situación de aprendizaje. Visita a la situación de aprendizaje, ¿no? Y para conocer los modos de crianza de las gallinas. Modo de crianza de las gallinas es el conocimiento, ¿no? ¿Ya? Conocimiento. Esto de acá. ¿Ya? Conocimiento. Entonces, tenemos expone, que es la acción, ¿no? Su maqueta, ¿no? Tenemos maqueta como producto, visita a la granja de la comunidad como situación,
¿no? Entonces, expone su maqueta, producto de la visita del granja a la comunidad para conocer los modos de crianza. Esta es una evidencia de aprendizaje. Evidencia no es el producto, mucho cuidado. Profesor, le envío mis evidencias, me dicen. Bueno, son evidencias de actividad, pero no de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje tiene una acción concreta, tiene un producto, tiene en el marco de una situación significativa y un conocimiento desarrollado. Algunos dicen que en inicial no es necesario el conocimiento, ¿no? Entre Tobón y Ravel hay ese debate. Tobón dice que sí, Ravel dice que no. Bueno, veamos, ¿no? Ya, yo creo que sí. Ya. Entonces aquí estamos. Muy bien. Expone su maqueta. Teniendo esto como modelo, entonces vamos a plantear en este ejemplo, las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje, colegas, nos va a unir las dos competencias. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a plantearnos la evidencia de aprendizaje. Ok, evidencia 1. Dice, reflexiona. ¿Qué es reflexiona, colegas? Ah, es la acción. Sobre su historia personal, porque historia personal, ¿no? A través, historia personal, ¿qué es? La situación significativa, pues, ¿no? No hay nada más significativo, ¿no? No hay nada más significativo, ¿no? Perdón, que es celestes, ¿no? Ya, ok. Ahí está. Que es la situación, pues, ¿no? A través de una matriz de músicas. Ah, van a hacer un recojo de músicas. Ese es el producto, ¿no? Es el producto, ¿no? Acá está el producto. Recogido en diversas fuentes, que es el conocimiento, ¿eh? Se convierte en conocimiento, ¿ok? Ok, vas a ver, recoger diversas fuentes. Mira, esta evidencia me junta estas dos capacidades. ¿Logro con esta evidencia demostrarse valor a sí mismo? Sí, pues historia personal, van a reflexionar. Interpreta que sí, van a recoger diversas fuentes para hacer una matriz de música, que es básicamente el proyecto, es un museo basado en la música. Van a recoger la música de sus ancestros, de sus abuelos, de sus hermanos mayores. Ellos, ¿qué música? Van a hacer una línea del tiempo de la música. Entonces van a hacer una matriz de música. Y ellos se van a identificar por qué cambia su gusto musical en relación a los otros. Se valora a sí mismo, porque es especial cada uno. Y van a haber diversas fuentes de música. Muy bien. A ver aquí, dice, autorregula sus emociones, comprende el tiempo histórico, reflexiona y argumenta. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces aquí vamos a ver. Evidencia 2. Expone, vamos a poner exponen, lo voy a poner porque es colectivo. Ahí está, ¿no? Porque esta es evidencia colectiva. Entonces, exponen en equipo, porque autorregula sus emociones, ¿verdad? Esta es la acción, ¿no? Exponen, ya, esta es la acción. Vamos a ver aquí. En equipo y delibera en equipo. Ah, ya estaba ya ahí. Ah, disculpen, señores. Expone y delibera. Ya está, ya estaba, ya estaba. Expone y delibera es otra acción. Ah, muy bien. En equipo es la situación significativa, ¿no? Esa es la situación significativa, ya acá está, ¿ok? Su prototipo de podcast, van a hacer su museo musical con podcast, ¿no? Podcast es fácil de manejar ahora en el celular, colegas, ¿no? El prototipo de podcast musicales, eso es el producto. Ajá. Ya, ordenados, mira acá, en línea del tiempo, muy bien. Ok, este es el conocimiento. Excelente, ¿no? Muy bien. Identificando lo bueno y los malos recuerdos y lo malo y los buenos recuerdos. Vamos a poner acá recuerdos, ¿no? Ok, todo esto, ok, es el conocimiento, ¿no? Listo, ya está. Está ya mi segunda evidencia, ¿no? Mi tercera evidencia, ya, que tiene que ver con qué? Con esta capacidad y con esta capacidad. Ok, vamos acá. Comparte es la acción, ¿no? Ah, ya tengo ahí la acción. Vía redes sociales en un video testimonial. Ah, redes sociales, la situación significativa. Les encanta a los chicos eso. Video testimonial es el producto. Ah, muy bien, ahí tengo el producto. Con sus padres. Ah, ya, sobre su identidad y relación con la música y cómo, a ver, vamos acá.
evolucionado el rol de las mujeres en las letras de la canción, será pues, ¿no? En las letras, ¿no? En las letras de las canciones, ¿no? Okay, muy bien. Ahí está el conocimiento también, ¿no? Padre, su identidad, entonces no hay nada más significativo que esto, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Ok, colegas. Entonces tenemos, mira, cómo hemos planteado, ok, ya, mira, más fácil se hace ya para plantear tus actividades, ¿no? Tengo el proceso, tengo las situaciones que voy a generar, tengo las capacidades que debo lograr y cómo lo voy a evidenciar. Con eso ya, pues las actividades salen más fácil, ¿no? Ok. Entonces, colegas, ¿cuál es el propósito o el desempeño de mi proyecto? Básicamente es unir estas evidencias, porque acá los he unido y ahí está. Todos estos tres juntos hacen el propósito de mi proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el desempeño no es otra cosa que la gran evidencia, una evidencia más compleja. Esta es una evidencia más puntual. Pero si yo junto estas tres evidencias, convierto a mi propósito en un desempeño. ¿Ok? Listo. Ok. Muy bien, colegas. Ahora, para terminar, ¿qué nos pide el FONDEP? El FONDEP nos pide, primero, mira, este es el anexo 2 para ficha descriptiva de proyectos de innovaciones promisorias, ¿no? Que son rurales. Todos ustedes en la mayoría son rurales, ¿no? ¿Qué nos pide? 1.1. ¿Qué problema actual busca resolver este proyecto de innovación educativa y cuáles son las causas que lo originaron? ¿De dónde sale eso? Ok, sale de aquí. Vamos a ver. Aquí. El 1.1, problema, el por qué. De aquí, el problema, ¿no? Lo que yo voy acá sustentando, si es un problema global, qué sé yo, ¿no? Ese es el punto 1.1. ¿Cuál es el propósito de este proyecto de innovación educativa? Muy bien, ¿de dónde sale? Acabamos de hacerlo. El propósito de mi proyecto de innovación educativa, ¿no? Sale básicamente de acá. Este es el propósito, ¿ya? 1.2. Que son insumos ya para ponerle letra, ¿no? 1.2. Muy bien. Luego nos pregunta, ¿ok? La originalidad. 2.1. ¿De qué trata su proyecto de innovación educativa? Descríbelo y explícalo. Muy bien. ¿De dónde sale? Del 2.1. Acá está el 2.1. De aquí. De las actividades que ustedes van a desarrollar siguiendo estas sugerencias, ¿no? Pero sin olvidar las capacidades, ¿no? Ok. Muy bien. Luego nos pregunta, ¿cuál es el valor agregado de este proyecto? Y es que mi proyecto puede haber 1000 biohuertos, pero mi biohuerto es diferente. Y aquí hay que explicar esta parte. Cómo van a investigar, cómo van a hacer tecnología, ingeniería, es decir, profundizar este punto 2.2. Luego tenemos el 3.1, que te dice, explica y cómo y de qué manera el proyecto de innovación educativa se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? ¿De dónde sale? De aquí, del 3.1, acá, demandas y necesidades. Hay que explicar cómo, por qué priorizar esta competencia, por cuáles son las demandas que he identificado, cuáles son las necesidades que he identificado, ¿no? Luego dice, ¿con qué desafíos educativos se vincula el proyecto? Bueno, aquí, 3.2, con algún enfoque que estamos trabajando, ¿no? El enfoque del currículo, ¿no? Ok, 4.1, sustente el potencial efectividad del proyecto sobre la base por lo menos de 2 evidencias documentales. Ok, ¿de dónde sale eso? Bueno, acabamos de hacerlo, ¿no? Va a salir básicamente de las evidencias. Yo les sugiero que vayan diciendo, mi proyecto, ¿no? Tal, con tal prototipo, ¿no? Va a lograr que los estudiantes reflexionen sobre historia personal a través de la matriz de una música recogida en diversas fuentes familiares, le voy a poner acá incluso, ¿no? Entonces, si decimos eso, busquemos en internet o en las bibliotecas virtuales, digitales, cómo la música puede ser un articulador para interpretar diversas fuentes. Hay muchas experiencias de música para interpretar la historia familiar, muchísimas.
O si, por ejemplo, acá exponen y deliberen en equipo prototipos de podcast musicales. ¿Cómo el podcast musical puede, ¿no?, ayudarnos a hacer una línea del tiempo? También hay muchas experiencias. Si mi proyecto tiene que ver con adapta, ¿no?, la matemática a la experimentación del biohuerto, ya buscan en internet, cuánto trabajo de matemática hay en biohuerto, ¿no? Entonces, este les va a ayudar a hacer sus búsquedas, lo que les demanda básicamente este criterio de impacto, ¿ok? Y finalmente te preguntan por qué su proyecto de innovación debería ser seleccionado entre uno de los ganadores, ¿no? Y aquí es pues personal, ¿no?, de cada uno de ustedes. Mi sugerencia es que vayan explicando cómo sus estudiantes van a ser más felices, libres, autónomos, más creativos y más reflexivos después de su proyecto, ¿no? No se olviden esas tres pistas: autónomos, creativos y reflexivos. Autonomía, creatividad y metacognición. ¿Ok? Muy bien, colegas. Ha sido un honor compartir esto. Les dejo algunos minutos para algunas preguntas y Juana organizará cómo vamos a hacer la mentoría con cada uno de sus avances para darle consistencia. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pueden plantearlo, no hay ningún problema. Estoy a su disposición. Juana. Agradecerle, maestro Jaime, por su brillante exposición y a ver si hay alguna interrogante que lo pueden plantear al maestro para que pueda responder. Pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat haciendo alguna interrogante al maestro Jaime. Profesor Etilio, buenos días. Buenos días, profesor. Adelante, le escuchamos. Después, Sí, profesor, gracias. Jaime. Sí, profesor, gracias. Muy buenos días con todos. Está en la sala. Quería hacer una pequeña pregunta al maestro. Durante su exposición, nos hablaba, por ejemplo, del racismo, ¿no? Y se entiende que este proyecto se debe plantear es para poder dar solución al problema de una institución. Active su audio, profesor. Alguien lo ha... Ya. Ya, disculpe. ¿Aló? Ahora sí. Sí, ahora sí le escucho. Sí. Disculpe, maestro, durante su exposición nos hablaba, se refería al aspecto del racismo. Y se entiende, pues, ¿no?, que el racismo es un aspecto social, un problema social. Y los proyectos que debemos emprender o plantear son que se debe solucionar problemas netamente pedagógicos, ¿no? Y eso es lo que tengo duda, maestro. No sé si me puede explicar, por favor. Gracias. Sí, mira, cuando hablamos de pedagogía, lo que estamos hablando es el vínculo entre dos personas, ¿no? El vínculo afectivo entre dos personas para en un proceso de aprendizaje y desarrollo de nuestras competencias, ¿no? Ese vínculo tiene que ser un vínculo igualitario, ¿no? Sin discriminación, sin racismo, sin machismo. La pedagogía más pura es justamente aquel que respeta la autonomía, la libertad del estudiante. Y entonces, todos estos problemas sociales que tú planteas, incluyendo el racismo, también la pobreza, el medio ambiente, todo lo que nos habla el currículum en sus 7 enfoques, es lo más cercano a la pedagogía, ¿no? Digamos, son insumos importantes para la pedagogía. Ningún hecho pedagógico se aísla de los problemas sociales. Somos seres sociales y somos expresión de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Si tenemos una comunidad solidaria, seremos solidarios.
tenemos una comunidad machista, tendríamos y vemos en cada momento expresiones machistas. ¿Cuál es el rol de la escuela? Y lo dice el currículum. El rol de la escuela es contribuir a la formación de personas íntegras que resuelven problemas de su entorno. Cuando hablamos de entorno, estamos hablando también de hechos sociales, ¿no? Entonces, no solo didácticos, temáticos, disciplinares. El currículo no te dice que tienes que desarrollar problemas disciplinares, ¿no? No te dice que tienes que desarrollar contenidos, ¿no? A sumar, a leer, desarrollar ecuaciones, son parte, la didáctica es pues parte importante de la pedagogía, pero es parte minúscula, ¿no? Lo más importante en la escuela es formar buenas personas, y lo que el Proyecto Educativo Nacional nos propone, personas con ciudadanía plena, es decir, responsables con sus derechos y deberes, ¿no? Entonces, apuntemos ese tipo de proyectos, ¿no? De innovación educativa. Eso no quita que podamos hacer sesiones y clases disciplinares, por supuesto. Si esas clases y sesiones nos ayudan luego a plantear experiencias de aprendizaje, está muy bien. Pero si esas clases y sesiones solamente son clases y sesiones sueltas, no estamos ayudando a desarrollar las competencias, ¿no? Sí, maestro, es que si lo vemos así, por ejemplo, los problemas sociales son más complejos, ¿no? Más amplios. En ese caso necesitará trabajar más. Sí, claro, pero tendrías que impactar desde el contexto más pequeño, ¿no? O sea, una manera, por ejemplo, de evitar, a ver, les cuento la experiencia de un proyecto relacionado al racismo, del Colegio Encinas. En el proyecto, por ejemplo, ellos estudiaron con sus estudiantes el origen de las migraciones, ¿no? Gracias al origen de las migraciones, los estudiantes han hecho una exposición, un mapa, ¿no? Y a partir de eso ellos entendieron que somos producto de muchas razas, de muchas identidades, ¿no? Entonces, el que los chicos entiendan eso y que luego expresan su compromiso de respetar sea cual sea es una manera de abordar también ese problema complejo. Lo complejo se puede abordar desde lo muy cotidiano también. No es que vamos a resolver todo el problema racista de la sociedad, pero sí podemos resolver y lo podemos evidenciar las actitudes racistas de algunos estudiantes. Ya, eso sí lo podemos resolver, ¿no? Sí, maestro, gracias. La Gracias, duda Jorge. era cuando tuvimos una asistencia, Ajá. el responsable nos decía, ¿no? Que no se debe abordar los problemas sociales. Entonces por ahí venía la duda, pero ya ahora lo entendí. Gracias. Muchas Sí, gracias, sí, no hay maestro. problema. Tal vez lo que te quiso decir la asistenta es que a veces en nuestros propósitos, objetivos, nos abrimos demasiado, ¿no? Nuestros objetivos dicen, bueno, resolver el problema de la conflictividad del país es demasiado. En el objetivo sí tiene que ser bien concreto. ¿Qué competencia y qué prototipo o qué estrategia? Y a partir de eso, lo que sí podrías decir, cómo contribuye al problema social, ¿no? Está bien, no hay problema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y creo que quería participar también el profesor Jaime. Sí, Etilio, dime. Había otro director, a ver, profesor Clemente, creo que quería participar. A ver, Pueden ¿alguien activar más? su micrófono. No tenemos más Ok, interrogantes al maestro. listo. Entonces, bueno, igual vamos en las mentorías dialogar y Claro, Juana, le dejo entonces a Juana para que organice cómo va a ser las mentorías. Ella les va a explicar, y ya con ella coordinaré algunos asuntos ya más puntuales. Adelante, Juana, te dejo con el host. doctor Guillermo, creo que participar quiere. Aló, profesor, buenos días. Sí, Buenos días. Adelante. bueno, está interesante el tema, si no, un poquito tarde me pasaron el link. Bueno, mi proyecto lo estuve desarrollando sobre una de las competencias, ¿no? Que es gestiona proyectos de emprendimiento económico social, ¿no? Ajá, muy bien. Al respecto fue se llama sobre la competencia, ¿no? De emprendimiento. Sí,
crianza de las gallinas y mejorar, ¿no?, la postura de las, o sea, aumentar a las gallinas a través del panel solar, ¿no? Ya que el problema era que esas gallinas no incuban, no Ya. se vuelven cluecas, ¿no? Cruzarlo con el gallo y el huevo fecundo ya con la incubadora, y ahora con la electricidad tenemos problemas. A veces cuando hay fenómenos naturales, los truenos o algunas averías, la luz se va por 4 o 5 horas o por día, ya no lograríamos el objetivo, ¿no? Ujú. Al respecto estaba centrado en mi proyecto. Ok, ok. Pero, digamos, hay un problema de la luz, ¿no? O sea, pero ¿cómo han resuelto eso? A través del panel solar. Ah, perfecto, perfecto. Ah, muy bien. Ujú. Me parece interesante. Mira, no te olvides, si lo bueno tuyo, profesor, ya tienes competencia, gestiona proyectos de emprendimiento. Ya tienes prototipo, Así es, que es el mejoramiento o la crianza de las gallinas. Ahí van así a hacer es. mucha ciencia, tienen que investigar sobre las gallinas, ¿no? Tienen que Sí, e hacer sus incluso, profesor, propios... disculpe, Sí, dime. entraría, ¿no? Mejorar también inclusive la parte nutricional, ¿no? De la parte de Exacto, los estudiantes, porque la forma del trabajo no solamente es institucionalizar solamente con los estudiantes, sino perfecto. Sí, compartido con los sí. padres de familia, ¿no? Que el cual Ujú. tenemos que el aprendizaje llegar hacia los padres de Así familia es, más, ¿no? así De es. esta manera extender la crianza con ellos y para que lo practiquen. De acuerdo, de acuerdo. No te olvides nomás que tú lo que tienes que evidenciar son 4 capacidades, ¿no? Tienes que demostrar que con tu proyecto de gallinas, los estudiantes han creado una propuesta de valor. Tienes que demostrar que Así han es. trabajado cooperativamente, tienes que demostrar que han aplicado habilidades técnicas y que han evaluado los resultados, que son las capacidades de la competencia. Yo supongo que sí. Céntrate en esas evidencias, ¿no? Centrales, no pierdas de vista esas evidencias, ¿me entiendes? Cuando dicen propuesta de valor, es cómo ellos han logrado lo que tú me acabas de decir, ¿no? O sea, cómo ellos se han ingeniado para hacer una producción en zonas muy rurales donde la luz no está, cómo se han ingeniado para que aún así hacer la producción, ¿no? Es una propuesta de valor, ¿no? Ok. Entonces, sí, yo creo que tiene futuro ese proyecto. Yo te recomiendo que podamos revisarlo luego en las mentorías a más detalle para que no se convierta, ojo, hay que cuidar siempre en lo que es todo lo que es granjas. A veces, si es secundaria, no hay problema, pero si es primaria, inicial, siempre hay dificultades para hacer las granjas, ¿no? Entonces le cargas más el trabajo al papá, ¿no? O a la mamá. Y entonces, es secundaria. Bueno, al respecto ya tenemos las evidencias de la crianza, incluso hemos estado Ah, qué bueno. estudiando ahí lo que hemos detectado, de que no podemos aumentar debido a que esas gallinas, como son de doble propósito, carne y huevo, no se vuelven cluecas, ¿no? Y no pueden incubar naturalmente. Ya. Frente a ello, habíamos visto por conveniente una reproducción a través de la incubadora para incrementar, pero Ah, el perfecto, detalle también perfecto. tuvimos problemas de la luz, entonces, de solución con o sea, reemplazando, ¿no? La incubadora Claro. eléctrica ya por mediante panel solar, así es. Excelente, excelente. Pero ojo, que todo lo que tú me estás contando puede ser una justificación de aprendizaje también. O sea, tú No, puedes, sí, sí, a partir de estas dificultades, los chicos también han aprendido a esto, a agenciarse, a ser conscientes de las limitaciones que tenemos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Acá tu objetivo no es crianza de gallina, sino es que desarrollen la competencia gestión a la proyectos, condición. ¿no? Sí, sí, Gracias a las gallinas recursos, es un medio, es un recurso para esta competencia, pero no es el fin. así El es. fin de ti es que, ¿cómo? Así es. Gracias a la experiencia de la crianza de las gallinas, ellos han agenciado, han visto las limitaciones, han aprendido esto, han reflexionado esto, han propuesto otro. Esa es la competencia, ¿no? Digamos, emprendimiento, ¿ya? Está excelente. Felicitaciones. Sí, profesor. Gracias, lo máximo. Gracias, maestro. Ajá. Si no hay más participaciones, le cedo la palabra a la profesora Juanita. Ok, le dejo a Juanita, gracias, muchas gracias, estimados directores, especialistas, y a la UGEL,
creo que ha sido una mañana muy hermosa. Muchas gracias. Un abrazo y nos seguimos comunicando. Gracias a usted, profesor Jaime, por el aporte que nos ha brindado, ¿no?, a nuestro buque Mariscal Usuriaga. Muchísimas gracias, le agradecemos. Que necesito precisamente, voy a llamar. Quería saber quiénes de acá son los directores o directoras del nivel inicial.